Con la expedición de la Ley 1448 del 2011, o también conocida como Ley de Víctimas, se radicó en cabeza del Estado la obligación de adelantar todas aquellas actividades que se consideren necesarias para garantizar la restitución tanto jurídica como material de las tierras que fueron despojadas de las personas que sufrieron a manos del conflicto armado. Y en caso de que no sea posible la restitución del predio que pertenecía a la víctima, la ley contempla otras formas de compensación, ya sea en dinero o también puede ser a través de la entrega de un predio equivalente a aquel que fue despojado. Garantizar la restitución jurídica implica llevar a cabo todas aquellas actividades para garantizar el restablecimiento del derecho de propiedad o de posesión que tenía la víctima sobre el predio que fue despojado. Recordemos que la ley civil nos dice que se considera propietaria la persona que tiene el título de dominio sobre el bien, que consta en una escritura pública y posteriormente se inscribe este título en el registro de instrumentos públicos. Cuando se cumplen con estas dos condiciones, se entiende que la persona es propietaria. De otro lado, se entiende como poseedor aquel que realiza o lleva a cabo todas aquellas actividades de señor y dueño sobre el predio, aun cuando no tiene el título de dominio sobre el mismo. Debemos tener en cuenta en este último caso que es posible que con el paso del tiempo la persona pueda obtener la pertenencia o el título de propiedad sobre dicho inmueble mediante una declaración judicial. Por otro lado, tenemos también el restablecimiento material del inmueble, que no es otra cosa que la entrega física del predio a la persona que fue víctima del despojo o del desplazamiento forzado. Ahora bien, ¿qué entidad es competente para adelantar el proceso? La Ley 1448 del 2011 estableció la creación de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, encargada principalmente de las siguientes funciones. Primero, organizar y mantener el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente, en el cual se inscriben los predios que presuntamente fueron retenidos de manera forzosa, se identifican las personas cuyos derechos fueron afectados, el tiempo o periodo de influencia armada, el tiempo de vinculación de los solicitantes con el predio y en fin toda la información complementaria que pueda ser útil para el proceso de restitución. Segundo, recibir las solicitudes de restitución de tierras presentadas por las personas consideradas víctimas de una situación de despojo o de desplazamiento forzado. En este caso, la unidad deberá verificar que las solicitudes contengan la siguiente información: identificación precisa del predio, identificación clara y precisa de quién hace la solicitud, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, tanto previas como posteriores a la ocurrencia del despojo o el abandono. Y como tercer función, solicitar ante los jueces de restitución de tierras la titulación y entrega del predio incluido en el registro de tierras despojadas a favor del titular de la acción y representar al solicitante en el proceso. En cuanto a las etapas del proceso de restitución de tierras, tenemos las siguientes. En primer lugar, las personas consideradas como víctimas de despojo de sus tierras o de desplazamiento forzado deberán realizar la solicitud de inscripción del predio despojado o abandonado en el registro de tierras ante la Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras. Una vez hecho esto, dentro de los 60 días siguientes, la unidad de restitución deberá decidir sobre la inclusión o no del predio en el registro. Tenemos que atender que, de acuerdo con el artículo 76 de la Ley 1448 del 2011, una vez recibida la solicitud, la unidad comunicará a quien posea el bien en la actualidad a fin de que aporte pruebas documentales que acrediten su propiedad, su posesión o su ocupación, siempre que sea de buena fe. Como tercer momento, tenemos que una vez incluido e inscrito el predio en el registro, la unidad o la víctima a través de un abogado
podrán presentar solicitud de restitución del predio ante el juez civil del circuito especializado en restitución de tierras. Si se reúnen los requisitos, el juez adelantará el proceso judicial, dando oportunidad a quien se considere con derecho de oponerse a la restitución, quien usualmente ejerce como propietario, poseedor u ocupante del bien, a presentar las pruebas sobre la adquisición de buena fe del predio, o también de que el predio no fue objeto de despojo ni de desplazamiento forzado. En caso de demostrar que la persona lo ha adquirido de buena fe, pero sí se trata de un predio que ha sido objeto de despojo o de desplazamiento forzado, es posible que este tercero solicite una compensación económica al Estado para retribuir lo pagado en el inmueble. Si no hay quien se oponga en el proceso, el juez procederá a dictar sentencia. Finalmente, dentro de los 4 siguientes meses a la presentación de la solicitud se dictará sentencia y la entrega material del bien se llevará a cabo dentro de los 3 días siguientes al fallo. Si hay personas que ocupan el predio, se llevará a cabo la diligencia de desalojo en un término máximo de 5 días después del fallo.